Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Ayer en la tarde, anoche, muchos periodistas y mucha gente no vieron series en las plataformas, sino que se fueron y se metieron a los canales nacionales a ver la mejor serie o capítulo, ¿no es cierto?, de la política, que fue los resultados, todo lo que pasa tras bambalinas. No hay nada más entretenido que empezar a escuchar cómo los vocales de mesa cuentan los votos, después los resultados, los discursos, los llantos, la alegría, etcétera, etcétera. Así que un abrazo a todos, principalmente a los colegas y a las colegas que se quedaron hasta muy tarde ayer informando y comunicando sobre estas elecciones. Soy Daniel Fajardo, hoy es lunes 28, 9:04 de la mañana, así empieza Clave Morse, en un día que para algunos la marraqueta es muy crujiente y para otros no tanto. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a Administradores Chile, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ¿Conoces Bendito Residuo? Es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, generando conciencia y responsabilidad social. Conoce más acerca de Bendito Residuo en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Estamos ya conectados con Victoria. ¿Victoria? ¿Victoria? ¿Está Victoria? Bueno, pero mientras tanto se conecta, les cuento en qué están las cifras. El dólar, 947,51, similar al promedio que podríamos decir que vimos la semana pasada, un dólar que está alto en comparación a las últimas semanas, pero que puede que tienda a la baja en los próximos días. Sin embargo, sabemos que está volátil, se está moviendo entre los 930, los 960 en los últimos días, y el euro también está en 1025,10. El cobre bajó, $4,36 la libra. La UF, 37.967,75 pesos. Y en cuanto a los petróleos, el Brent, $71,48 el barril, y el petróleo WTI, $67,59 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Victoria, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Victoria? Hola. Desde Nueva York. ¿Pudiste votar? No, municipales no votan afuera. Ya, perfecto. ¿Y cómo? Presidenciales y plebiscito. ¿Y cómo estaba el ambiente igual entre los chilenos que están allá? Me imagino que... Claro, los chilenos tratando ahí de verlo por todas las plataformas posibles. De hecho, hay un chat que se llama Chilenos en Nueva York. Todos ahí, oye, ¿por dónde lo están viendo? Así que de todas maneras tratamos de estar presentes. Oye, ¿y ese chat chileno en Nueva York es algún perfil específico? Perdón, pero no, o son básicamente todo. Gente de economía. No, hay de todo. Ese chat es muy entretenido porque hay todo tipo de personas que han llegado acá a distintas cosas. Así que se vendían empanadas para el 18, así
que no hay un perfil definido, son todos los chilenos que están en Nueva York que en el fondo pueden estar en ese chat y se comparten datos, se preguntan, por ejemplo, ayer, oye, ¿cómo nos excusamos? Porque ninguno sabía muy bien cómo excusarse los que tienen todavía residencia en Chile. Claro. O sea, tenemos que ahí esperar a que llegue juzgado de policía local, etc. Ya, sí, porque claramente están más de 200 kilómetros. Exactamente, sí. Y no podemos ir a la comisaría después de la comisaría virtual, entonces esos datos se comentan ahí en ese chat. Oye, Victoria Paz, recuerden que es fundadora de Poder Económico en Instagram, además nuestra analista, nuestra economista de todos los días lunes. Vamos con unas noticias mientras se conecta nuestro entrevistado, ¿te parece? Por supuesto. Ya. Chile enfrenta perspectivas de bajo crecimiento económico hasta 2029 con una expansión anual promedio proyectada del 2% en comparación con el 3,1% global. Este es la proyección que tiene un poco el FMI, que lo comentamos la semana pasada también, y es un tema que vamos a estar hablando luego en una entrevista con Rodrigo Valdés. En la construcción. La crisis de la construcción en Chile se agrava con una baja del 13% en la entrada de nuevos proyectos en septiembre frente a agosto, quedando un 61% por debajo del promedio de 2019. Este deterioro también afecta al empleo con una caída del 24% de nuevos contratos en el sector en comparación con el mes anterior. La actividad en septiembre incluyó 938 proyectos en ejecución, de los cuales el 62% corresponde a proyectos residenciales. Y se observa además una reducción en las transacciones y órdenes de compra, que cayeron un 17% respecto a agosto. Victoria, la construcción no hay caso que repunte, ¿no? El otro día leí, de hecho, una entrevista ahí de la Cámara Chilena de Construcción y también decía que hay muchísimas unidades que no se han podido vender. Así que está complicado. Sí, yo creo que ahí probablemente siguen en conversaciones, porque entiendo que están, y sería muy bueno, conversaciones entre el gobierno, la banca y el gremio, buscando soluciones que en el fondo permitan que el sector financiero apoye a las personas que están buscando algún tipo de vivienda, pero que entre las tasas, el pie, etcétera, no han podido acceder. Oye, esto se lo podríamos preguntar a una persona totalmente especialista en el tema de construcción, pero uno podría prever también que los precios de ciertas viviendas y de departamentos tiendan a bajar, ¿no es cierto?, independientemente que la tasa esté alta, ¿no? Claro, lo que pasa es que en el fondo, en general, hay que ver si es que esas unidades se construyeron en los momentos en que los materiales estaban muy caros. Ya. Porque recordemos que en general los precios se fijan por los costos, ¿verdad? Entonces, ¿te acuerdas que después entre la pandemia, etcétera, los precios de la construcción de los materiales, de la materia prima, se fueron hacia arriba? Así es. Mucho por los problemas de logística y los problemas de producción en China. Entonces, en el fondo hay que ver si es que esas unidades están vinculadas a costos que fueron muy altos, y en el fondo, claro, tampoco es la idea de nadie que todo vaya a pérdida. Entonces, también ahí en el fondo habría que ver cada estructura de costos que tuvo cada unidad, pero yo creo que de todas formas ya han bajado algo los precios de las unidades nuevas, pero hay un tope muy fuerte en el acceso de las personas al mercado financiero, que al final todas las personas, casi todas, yo no conozco a nadie por lo menos que haya comprado en efectivo una propiedad. Es muy difícil. Entonces, en el fondo, con las tasas altas, con los pies en UF y la UF tan alta, al final todo se pone muy cuesta arriba, y el riesgo también ha sido parte. Entonces, lo que te pedían hace, 6 años para poder tener un crédito, se triplicó el sueldo requerido. Entonces, eso le pone límites a muchas personas. Tal cual. Oye, a ver, vámonos con otra noticia del ámbito económico. Te cuento que el estudio Perspectivas Energética Global 2024 de McKinsey advierte sobre la persistente dependencia de los combustibles fósiles, que cubrirán entre el 40 y el 60% de la demanda mundial de energía en 2050. A pesar del crecimiento esperado en energías renovables, que podrían representar el 80% de la generación eléctrica, desafíos como los altos costos y la infraestructura retrasan esta transición.
En América Latina, incluidos países como Chile, se requerirán inversiones significativas en proyectos renovables y expansión de redes para alcanzar los objetivos climáticos. Esta es una nota que aparece hoy día en La Tercera, este estudio de McKinsey, ¿no es cierto?, que aún los combustibles fósiles cubren entre 40 y 60% de la demanda global, imagínate. Sí, lo que pasa es que, bueno, principalmente hay sectores que son los que se llaman como duros de matar, duros de cerrar, que es porque nosotros siempre pensamos quizá en el uso más domiciliario, ¿verdad? Y en eso, claro, las energías renovables han logrado entrar, pero todo lo que es el acero, en China, en India, lo que más usan en China, en fondo, es el crudo, y en India el carbón. Entonces, las industrias de esos países, que son muy intensivas en energía, son los sectores más difíciles en el fondo de avanzar hacia lo que es todo lo que es las renovables. Y además, claro, uno dice, bueno, renovables, pero tú tienes que lograr traspasar cada industria, cada sistema a eso, porque si no también tiene que ser justa la transición energética. No puedes dejar hacer un apagón en el fondo en muchas industrias o en muchas economías que además son las emergentes, que empezaron después, que es como la gran conversación que hay en torno a la transición energética. Tal cual. Estamos esperando todavía. Ya está conectado nuestro entrevistado. Victoria, tenemos un invitado bien especial. Estamos con Rodrigo Valdés, director del Hemisferio Occidental del FMI y además ex ministro de Hacienda. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Hola, Rodrigo. Sí, te escuchamos perfecto. Súper. Bueno, yo estoy en el hemisferio sur ahora, ustedes dos están en el hemisferio norte, ¿ah? Así que... Sí. Yo estoy con chaleco y tú no. Sí, aquí, pero está bonito el día, por lo menos en Washington. ¿Sí? Sí, qué bueno. Sí. Bueno, me imagino que, no vamos a hablar de política, me imagino que la comunidad chilena también está pendiente allá de todo lo que fueron las elecciones de ayer y el fin de semana. Por supuesto. Yo me acosté tarde viendo programas y resultados, a ver qué pasaba. Sí, ¿no es cierto que los programas de los resultados son muy entretenidos? Se deja de ver series de cualquier plataforma ese día, los chilenos se ponen a ver todos los resultados, realmente es muy, muy entretenido. Exactamente. Bueno, como acá también, ¿no? En todas partes las elecciones, tuvimos elecciones en Uruguay, por ejemplo, ayer también, bien importante. También, y vienen las de Estados Unidos, que son bastante importantes en los próximos días también. Ya, pero vámonos a... Rodrigo, este informe, el WEO, o se llama World Economic Outlook, ¿no es cierto?, que habla un poco de lo que son las expectativas y la proyección del FMI con respecto a la economía latinoamericana, ¿no es cierto?, que espera que repunte en 2025 hasta 2,5%, aunque va a ser menor al esperado del 2,7% anteriormente. Primero, para entender, Rodrigo, queríamos saber cómo se realiza este estudio, este World Economic Outlook, cada cuánto tiempo, para que quienes nos están escuchando y viendo entiendan cuáles son los elementos que se toman. Claro. A ver, déjame primero agregar dos cosas. Una es que también publicamos el viernes un reporte que se llama Regional Economic Outlook. Perfecto. Perspectivas regionales de la región. Ya. Y ese lo hacemos una vez al año. Y Ya. en ese hay mucho más granularidad respecto a los problemas que están sucediendo en los países, ¿no? Y temas comunes en Centroamérica, en Sudamérica, en fin. Ya, acá veamos cómo se realiza el primero y el segundo, y enfoquémonos más en el segundo. Están los dos muy ligados, por supuesto, Claro. ¿no? Bueno, nosotros tenemos un equipo por país, la verdad, que reside en Washington, ¿no? Y dependiendo de la complejidad del país, puede ser más grande o más chico. Entonces, esto es un proceso que se va desde abajo hacia arriba, y por supuesto, desde arriba, qué sé yo, el Departamento de Investigación nuestro pone en duda las proyecciones, y es un ir y venir. Pero lo importante es que es un set de proyecciones que son coherentes de países a países. Uno no puede suponer que un país está haciendo una cosa que le va a exportar a otra, que el otro va a importar y que esto está desligado de la macroeconomía. Entonces es un ejercicio bien completo, diría el más completo que se hace en el mundo. Se hace 2 veces al año de verdad entero, para las reuniones anuales que ya terminaron el sábado pasado acá, del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Y se hacen para las reuniones de primavera también, que se hacen en abril. Y entre medio se hace una actualización de proyecciones, pero no es un ejercicio
del nivel de detalle que tiene este ejercicio. Estas reuniones son bien importantes porque son las reuniones donde vienen los dueños del Fondo Monetario del Banco Mundial, que son los países, claro. Vienen casi todos los ministros, casi todos los presidentes de bancos centrales, hay un supradirectorio que le pone los lineamientos a las instituciones de qué es lo que hay que hacer, cuáles son las prioridades, qué cosas investigar más, en fin. Y eso es lo que acaba de terminar y por eso además estos reportes están afuera. Ya, en términos generales, entonces, ¿cuáles serían los principales resultados que muestra este foco en América Latina que se dio a conocer el viernes? Y ahí empecemos a desmenuzar un poquito esa mirada, ese outlook, ¿no es cierto? Claro. Mira, nosotros tenemos dos grandes mensajes para la región. Y por la región me voy a referir más a Sudamérica, ¿okay? Y a México. Y por Sudamérica vamos a dejar afuera los países que tienen programas. Entonces estoy hablando de Brasil, Colombia, Perú, Chile. Bueno, estos países han manejado muy bien los últimos años desde el punto de vista del ciclo económico. Pasaron bien por el COVID, han pasado bien por el aumento de inflación, bajaron la inflación casi a los niveles de los objetivos de los bancos. Pero hoy día tenemos un primer gran desafío, que es rebalancear la política monetaria y la política fiscal. ¿Qué quiere decir eso? La política fiscal, con distintos grados de intensidad y casi en todas partes, está demasiado suelta, demasiado expansiva, con déficits demasiado grandes, que llevan a que la deuda pública, como razón al producto de los países, siga subiendo. Hay planes en muchos países de apretar la política fiscal, de consolidar, pero esos planes, si bien son bien importantes, son agresivos, hay que hacerlos. Y el primer llamado es hacer estos planes. Muchos países, bueno, no muchos, algunos países han ido postergando además los planes y cambiando las reglas. En el fondo, la parte difícil que viene ahora, que es ajustar la política fiscal, es urgente hacerlo y vemos cierta reticencia política para hacerlo. Y hacerlo es muy importante porque eso permite otro rebalanceo que es relevante de hacer, que es que la política monetaria ahora, el nivel de la tasa de interés de los países está un poco alta respecto de donde debería estar en el largo plazo. Por buenas razones, porque la inflación todavía no ha convergido, pero en varios países también porque este riesgo fiscal le pone cierta presión a la política monetaria. Entonces hay que bailar como un tango, decimos nosotros, entre la política fiscal y la política monetaria. Y que no es fácil, porque cada uno son instituciones que no dependen del mismo poder en casi todos los países. El Banco Central es autónomo, la política fiscal tiene todas las restricciones políticas, pero es importante hacer ese tango y cambiar al final del día el nivel de expansión de lo fiscal hacia menos expansión y la expansión de la política monetaria hacia también hacia contracción, hacia menos contracción. Ese es el mensaje número 1. Si quieren paso el 2, a no ser que tengan preguntas de eso. Victoria, ¿alguna pregunta? Dale. En relación a la región, porque la otra parte quizás la ibas a mencionar después, pero en el fondo las proyecciones hablan de una desaceleración en los países emergentes y en desarrollo, y eso por supuesto que a su vez le pega a los de la región y hace más difícil esta reestructuración. Entonces quería saber qué habían conversado, cómo lo ves tú en el fondo de este problema. Incluso usaron la palabra crecimiento mediocre para los países que en general son los que finalmente nosotros como que nos va tirando todo lo que es China, India, claro, la Unión Europea, Estados Unidos, y esos están con crecimientos más o menos cortos. Claro, a ver, el segundo gran mensaje lo voy a poner en dos niveles. Uno, el mensaje mundial, y el otro, el mensaje local. El mensaje mundial es que sigue siendo urgente preocuparnos por el crecimiento potencial. ¿Qué es eso para la gente que nos escucha? El crecimiento potencial es como la velocidad de crucero que puede tener la economía. Porque un auto, igual que un auto, si va muy rápido se sobrecalienta, y si va muy lento llega más tarde al destino. Entonces hay cierto nivel de crecimiento potencial de esta velocidad de crucero. Y esa velocidad de crucero del mundo ha disminuido en los últimos años. Y hoy día es un poquito más de 3%. Era 4,5% hace pocos años atrás. Tenemos el menor crecimiento potencial del mundo desde que tenemos proyecciones desde el año 80.
Y eso le pone presión a todo, le pone presión a la política fiscal, le pone presión, bueno, a la gente, porque una economía mundial creciendo menos es malo para todos. Y ahí hay varios temas, ¿no? Lo que está pasando con el comercio internacional, con la fragmentación, con los riesgos geopolíticos, una serie de cosas que están afectando, pero también un problema central es que la productividad en el mundo no está creciendo como crecía antes. Ese es un mensaje general para todo el mundo. Por supuesto, hay heterogeneidad. Estados Unidos está creciendo muy bien. Claro. China se está desacelerando. Europa ha estado más lento. Pero en la región, y aquí vamos al mensaje de nuestras perspectivas regionales, esta situación es bastante más dramática. ¿Y por qué más dramática? Porque hoy día los países ya están dejando atrás el ciclo económico. Están todos cerca de su crecimiento de crucero. Y ese crecimiento de crucero está entre 2 y 2,5%. O sea, bajo. O sea, bajo, igual que lo que era pre-COVID. Y ese crecimiento es bajísimo para las necesidades de la región, necesidades simplemente de los hogares, necesidades sociales, para que la política fiscal no se desordene. Y es un gran riesgo porque en un ambiente más de crecimiento bajo, al final la gente puede perder la paciencia y puede llegar a hacer políticas más populistas, menos, que al final enredan todo. Entonces, el gran mensaje nuestro es países tienen que acelerar lo más posible las reformas estructurales que permitan crecimiento. Rodrigo, las reformas estructurales en la región, déjame terminar no están siendo muy impresionantes. Si uno dice, bueno, vamos a cualquier país y vamos al catálogo de las reformas que se están haciendo, no hay demasiadas reformas que uno diga, esta reforma va a ser un cambio súper grande. Quizás lo único que hemos visto grande en los últimos par de años es una reforma fiscal en Brasil. Pero el resto, la verdad es que hay cosas interesantes en clima, pero respecto de cambios más significativos, la verdad es que es menos. Rodrigo, hace un momento mencionaste que había, dentro de un análisis, que había bastante reticencia política en la región para mejorar o para cambiar un poco la política fiscal. Me gustaría entender un poco a qué te refieres con eso y si esa reticencia política se ve más o menos parejo en Latinoamérica o es diferente en cada país. Bueno, es distinto en cada país primero. Hay líderes que son más propensos a pensar que es muy importante hacer el ajuste fiscal más rápido. Otros creen que eso puede tener daños en la economía muy fuertes o daños políticos en su popularidad muy fuerte y por lo tanto demoran, ¿no? Después hay toda una discusión de que si estos ajustes fiscales se hacen más con mayores ingresos para el fisco, mayores impuestos, mayor recaudación o controlando más el gasto, y esa es una tensión adicional. Y por último está la capacidad política de los gobiernos, ya no por su propia convicción, sino de lo que sucede en los congresos, que pueden ser más fragmentados, menos fragmentados, con más poder los que no quieren ajuste. Y especialmente, diría yo, hay en varios países restricciones a qué se puede hacer. Hay muchas leyes que le ponen rigideces al gasto, que solo puede subir. El caso más emblemático en esto es Brasil, que tiene en la Constitución un montón de cláusulas que hacen que ciertos gastos tengan que crecer. Ahora, perdón, Victoria, solamente una pregunta sobre la misma. Te lo preguntaba también porque suele mirarse a veces la región en términos globales, pero términos regionales, pero también los países funcionan muy diferentes, o sea, y hay además historias económicas del modelo económico diferentes. Entonces, la pregunta es si Latinoamérica debería de alguna forma tener a la larga, una misma forma de manejar su economía, su política fiscal, su crecimiento, o lo que hemos visto sin ir sin específicos países, pero Chile ha tenido un modelo, Brasil ha tenido otro, Argentina también, o deberían seguir modelos diferentes y tratar de ver cómo crece cada uno. ¿Me explico? Sí. No, es muy difícil que los países converjan a ser demasiado parecidos, pero déjame mencionar dos cosas en las que son muy parecidos todos los países en la región. Primero, son regímenes presidencialistas. Eso quiere decir que hay un presidente, hay un congreso que se elige separadamente, y en casi todos los países lo que sucede hoy día, excepto en México, diría yo,
es que es lo que vemos un presidente que tiene cierta popularidad, alto baja, en fin, pero no tiene mayoría en el Congreso. Y eso ciertamente dificulta hacer las cosas que un gobierno querría hacer. Y ese es un tema del presidencialismo, con fragmentación, con las reglas de cómo se escoge la política. Esa discusión está en Chile hace rato, ¿no? De las reformas políticas, de cómo dar mayor gobernabilidad del punto de vista de que se hagan las cosas que el gobierno le gustaría empujar. Eso es a través de toda la región. Y en Colombia vemos eso, en Brasil vemos eso, en fin, para qué decir en Perú, quizás el caso más extremo en esto. Hay un segundo aspecto en que los países son parecidos, en que casi todos tienen un marco de política macroeconómica parecido. ¿Qué significa eso? Tienen un banco central autónomo, tienen metas de inflación, tienen un tipo de cambio flotante. Ciertamente Ecuador, que es dolarizado, no. Argentina tiene un programa, no. Pero los demás funcionan bastante parecido a Chile. Y por el lado fiscal, tienen reglas fiscales. Reglas que están metidas en la ley o son promesas que dicen vamos a comportarnos de esta manera. Lo que hemos visto en los últimos pocos años es que esas reglas se han hecho más elásticas en muchos lugares, como que se han ido cambiando un poco para acomodar las dificultades. Y en esta última vuelta, algunos países han tendido a postergar lo que dicen las reglas que hay que hacer. Y ese es un llamado a decir hay que hacerlo para poder rebalancear la economía, como decía antes. ¿Victoria? Sí, otro tema que se habló mucho, que quería ahí hacerle un zoom a lo que es la inflación, que también está siendo muy rebelde en muchos países, y bueno, lo hemos visto incluso en Chile, está siendo un poco rebelde, especialmente hemos hablado con las tarifas eléctricas, pero en muchos lugares está siendo rebelde. Y eso, por supuesto, impacta en no poder bajar las tasas de interés de referencia y hace más difícil el crecimiento. Entonces quería, si podíamos hacer un zoom ahí en lo que es inflación y las tasas necesarias. Claro, a ver, primero hay que decir que la región fue súper cuidadosa con la inflación. En el mundo, si uno compara las regiones, fue la región donde primero subieron las tasas de interés, subieron más que en otras partes, por algunas buenas razones. Empezó a bajar la inflación. Y la primera parte de la baja de inflación, desde los pics a, digamos, a estar a un punto y medio de la meta de inflación, fue relativamente rápido. Pero lo que ha sido verdad es lo que tú decías, ¿no? Que hay cierta rebeldía residual. Hace 6 meses se hablaba de la última milla para controlar la inflación. Ese era como el mantra de las reuniones de primavera. Lo que yo he dicho de estas reuniones es que la última milla ha sido un poco más larga de lo esperado en Latinoamérica, ¿no? Porque muchos países han tenido este comportamiento de llegar casi a la meta y rebotar un poquito. Rebotar porque se paga de vuelta atrasos en tarifas, por ejemplo, en algunos países. Se rebota porque también los salarios están creciendo, la productividad no está creciendo demasiado y eso hace que los costos para las empresas empiecen a subir. Y eso lo vemos en la inflación de servicios, por ejemplo, que está en todos los países yendo un poco más rápido de lo que se necesita para que la inflación llegue definitivamente a la meta. Ahora, la política monetaria es un aspecto, hablaba de la política fiscal también. En algunos lugares uno puede decir la política fiscal ha contribuido a que esa inflación no baje completamente. Y ese es de nuevo el tango que hay que tratar de coordinar. Rodrigo Valdés, director de Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional y además ex ministro de Hacienda, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en Clave Morse. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao. Victoria, a la vuelta de el espacio de nuestros auspiciadores, vamos a tener tu espacio donde nos vas a contar cómo está la semana económica, qué es lo que pasó, qué es lo que se viene, con hartas cosas que están pasando en Estados Unidos. Hoy día estamos como enfocados un poco en Latinoamérica, pero también desde Estados Unidos. Sí. Y bueno, yo me quedé hasta muy tarde viendo las elecciones, así que no sé de qué vamos a hablar. No, pero... Sí. Volvamos y comentamos un poco. Listo, ya, chao.